Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer la falda, que es el juego de la blusa que les mostré anteriormente. Para comenzar, lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando 150 gramos. También usaremos un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo apretamos y levantamos una cadena de 100 puntos. 1, 2, 3, 4 y así hasta alcanzar 100. Si lo quieren más grande, es múltiplo de 4, van a aumentar de 4 en 4 y si lo quieren más pequeño, van a reducir de 4 en 4. Una vez hayamos completado la cadena, la vamos a colocar derecha, que no esté torcida. Y la vamos a unir en el primer punto con punto deslizado para cerrar la vuelta. Ya nos quedó en forma de un círculo o aro. Levantamos una, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Nos pasamos a la próxima cadena, sacamos hebra, la estiramos un poco para que nos quede flojo y hacemos un punto alto. Siguiente, pasamos por 2, cerramos. Así vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas de la base, un punto alto en cada una. Cuando hayamos completado toda la vuelta, vamos a unir en la tercera cadena con puntos deslizados 1, 2 y 3 para cerrar. Ya lo tenemos de esta forma. Levantamos una cadena, hacemos lazada y vamos a tejer ese punto en relieve por el frente. Metemos el gancho por la parte de atrás, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos y ya tenemos el punto en relieve por el frente. El siguiente será en relieve por detrás. Hacemos lazada, pasamos el gancho, sacamos la hebra hacia atrás y hacemos el punto alto. El próximo será por el frente. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a hacer toda la vuelta. Un punto alto en relieve por el frente, un punto alto en relieve por detrás. Llegamos al final de la vuelta, unimos encima del primer punto, levantamos la cadena lazada y repetimos los puntos tal y como están. Tomamos este punto en relieve por el frente, así como está. El que está por detrás lo mantenemos por detrás. El siguiente está por el frente, lo mantenemos por el frente. Y esto será todo lo que vamos a hacer en esta tercera y última vuelta. Terminando la tercera vuelta, unimos encima con punto deslizado. Ya no vamos a hacer más vueltas de punto elástico. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas, que estos pertenecen al primer punto. En la próxima hacemos un punto alto y en la que le sigue hacemos otro punto alto. Tenemos 3 puntos altos, una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el número 4 ahí comenzamos a hacer 3 de nuevo. 1, siguiente, 2, 3. Ya tenemos el grupo de 3, cadena de separación, saltamos uno en la base y repetimos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final. 3 puntos altos, una cadena de separación, uno en la base, 3 puntos altos y así hasta terminar. Terminamos la vuelta con la cadena de separación, nos queda el espacio en la base y unimos en la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado. Cerramos, se verá de esta forma. Vamos a repetir una segunda vuelta exactamente igual. 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto. En el siguiente hacemos uno y en el que le sigue hacemos otro.
Y ya tenemos una vez más el grupo de 3 puntos altos. Cadena de separación, saltamos al siguiente y hacemos los 3. 1, 2 y 3. Así vamos a estar repitiendo la vuelta. 3 puntos altos, uno encima de cada uno y la cadena de separación. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado y cortamos la lana para iniciar con un color diferente. Luego de unir con el punto deslizado, cortamos la lana, colocamos el color rosado, levantamos 1, 2, 3 cadenas y una de separación. Serían 4. Saltamos el punto que está en el centro y nos vamos al tercero y hacemos un punto alto. Nos va a quedar de esta forma, lazada, y vamos a tejer hasta el espacio que está abajo. Colocamos el gancho, sacamos la hebra y la vamos a estirar a la altura que teníamos el punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Y en el siguiente punto, un punto alto. Y este será el motivo que vamos a estar haciendo. Cadena de separación, saltamos el punto del medio y unimos en el tercero. Punto alto, lazada, vamos a donde están estos espacios hasta abajo, sacamos la hebra, la estiramos a la altura del punto, pasamos por 2, cerramos y siguiente punto alto. Cadena de separación, saltamos 1 en el próximo, punto alto, vamos hasta la parte de abajo, sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Y en el próximo punto alto. Esto será todo lo que vamos a hacer en esta vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta terminamos con este punto, el más grande. Y este sería el que completaría el grupo de los 3. Lo vamos a unir con punto deslizado en la tercera. 1, 2 y 3. Tomamos ahí la hebra, deslizamos y ya nos quedó el grupo o motivo. Levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y una de separación. Vamos a mantener exactamente lo que tenemos en la base. Pasamos encima del punto y hacemos un punto alto. Siguiente, un punto alto. Y un tercer punto alto. Ya tenemos el grupo de 3 puntos altos y la cadena de separación. Vamos a repetir esta vuelta que está en la parte de abajo. Esto se va a componer de 2 vueltas solamente. Una que es la parte de abajo donde van los 3 puntos separados por la cadena y la siguiente vuelta que será la que lleva este punto alargado. Volvemos a hacer cadena, pasamos encima del punto, hacemos uno, siguiente hacemos otro, ya tenemos 2 y un tercero. Y repetimos esto hasta terminar. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena, cortamos y colocamos una vez más el color blanco. Terminamos las 2 vueltas de color rosado, colocamos el color blanco y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hacemos el punto, desde el espacio de abajo lo estiramos a la altura, pasamos por 2 y cerramos y completamos el tercer punto del motivo. Ya tenemos el motivo en color blanco, cadena de separación, saltamos 1, en el tercero hacemos punto alto, el punto más largo desde abajo y el tercero para completar. Esto será todo lo que vamos a estar haciendo. Esta vuelta de color blanco es esta que tenemos aquí en la parte de color rosado. Luego llegamos al final, unimos con punto deslizado y repetimos esta vuelta donde hacemos 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Esto lo vamos a estar repitiendo cuantas veces sean necesarios por el largo deseado. Una vez hayamos alcanzado el largo deseado, fueron un total de
24 líneas y esto es aproximadamente unos 36 centímetros. Terminamos con color blanco, tal y como iniciamos en la parte de arriba, pero cada uno decide cómo termina y cuántas vueltas va a hacer. Hacemos el nudo, cortamos la lana y escondemos lo que nos quedó. Vamos a tejer una cadena y la vamos a colocar por la parte de arriba para poder ajustar a la cintura. Si no quieren tejer la cadena, pueden usar una cinta, la pasan por debajo de los puntos y hacen un lazo en la parte del frente. Ya estará lista para ser usada. Así es como nos habrá quedado ya terminado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.